Hablar después de Adolfo, del tema que voy a hablar, tiene una dificultad porque Adolfo es un experto en lo que cuenta y yo soy un intruso en lo que voy a hablar. Como buen intruso, lo que ya he hecho ha sido poner un título que da cierta longitud de onda: Narración literaria y reescritura del mito cristiano. Mi intención básica es explicar o apuntar cuál es la magnitud del desafío que para el orden cultural hispano supuso el desarrollo y el despliegue de la crítica bíblica, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVII. Lo que me interesa es el desafío que supuso para el orden cultural hispano y la manera en la que el orden cultural hispano respondió a ese desafío que suponía la aplicación del utillaje de la crítica textual desarrollada por el humanismo a la masa de materiales bíblicos, de libros bíblicos. Comenzaré para ello intentando fijar en qué sentido podemos entender que el despliegue de la crítica bíblica puede ser leído como una reescritura de la cultura cristiana o del mito del cristianismo, en cuanto encausamiento doble, tanto de la sacralidad, de la autoridad de las Sagradas Escrituras, como encausamiento del entendimiento de ellas como escrituras de autoridad, fundantes de un orden social y político. En segundo lugar, de forma muy breve, apuntaré que la dimensión controversial y altamente polémica que tuvo esa desacralización en su primera formulación fue diluyéndose, rebajándose a lo largo del siglo XVIII, hasta llegar a un fin del XVIII en el cual el entendimiento de que los libros bíblicos debían de ser material de trabajo antes de historiadores y filólogos que de teólogos estaba plenamente asentado en la República de las Letras y en el vocabulario con el que se debatían, discutían esos fenómenos susceptibles de ser llamados como ilustrados. En tercer lugar, y repito también de manera muy breve, si el tiempo da de sí, apuntaré que pese a la naturalización de esa desacralización de la Biblia, se hicieron notar algunos espacios culturales como el hispano, en los cuales la Biblia continuó estando fuera del quehacer de filólogos e historiadores, incluso a principios del XIX, ya con un régimen constitucional, con una constitución política de por medio. Y en cuarto y último, volveré a la segunda mitad del XVII, al entorno del que acaba de cerrar su exposición Adolfo Carrasco, con los baños de Velasco y compañía escribiendo, porque me interesará ese entorno de 1672, en teoría, que se publica el primero de los volúmenes de la Biblioteca Hispana de Nicolás Antonio, la Nova. Luego llegará la Vetus, ya que se publica de forma póstuma en 1698. Me interesa el regresar a Nicolás Antonio, porque va a ser la referencia canónica a lo largo del XVIII y buena parte del XIX para varias cuestiones. La primera, para la forma de comprender literariamente la nación. Literariamente me refiero a una nación comprendida a partir de su musculatura y su osatura de las letras. En segundo lugar, porque Nicolás Antonio también dice que dentro de esa musculatura literaria hay una jerarquización en la cual ocupa un lugar destacado las res biblicae, ¿no? los textos referidos a Sagradas Escrituras. Y en tercer lugar, porque es la referencia canónica que durante el XVIII y el XIX se utiliza para poner en evidencia que cualquier connivencia con la crítica bíblica entrañaría un doble desastre, la desarticulación de esa economía cultural y, a su vez, de la propia nación. Este es el itinerario. Y voy con ello, pero como entiendo también que estamos en el mes de julio, esto puede resultar un poco áspero, tanta Biblia, voy a empezar con un episodio, puede resultar también abstracto, voy a empezar con un episodio específico, más concreto, ilustrativo y traumático, creo yo. Bueno, o ilustrativo por traumático. El episodio al que me refiero tuvo lugar en Edimburgo el 23 de diciembre de 1696. Entonces fue juzgado un joven estudiante de la Universidad de Edimburgo, Thomas Aikenhood, fue juzgado por blasfemia. De acuerdo con una ley escocesa de reciente aprobación, bajo la imputación de blasfemia, se le imputaba a nuestro joven estudiante el haber
injuriado veladamente a Dios por haber negado explícitamente la autoridad de las Sagradas Escrituras. Las ideas de Eichenhut sobre las Sagradas Escrituras ocuparon un lugar fundamental, ¿no?, preferente en el transcurso de ese proceso, y eran ideas que se referían a una cuestión sumamente concreta, que eran de autoría y cronología del Pentateuco, el conjunto de 5 libros veterotestamentarios que está formado por el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En concreto, lo que nuestro joven estudiante había afirmado era que ese conjunto de libros no había sido escrito por Moisés, sino que había sido escrito siglos después por el escriba Ezra para enseñar la ley antigua a los judíos que habían retornado a Jerusalén después del cautiverio de Babilonia. Esto a nosotros nos puede parecer una imputación menor, pero la conmoción que podía causar en ese momento negar la autoría del Pentateuco a Moisés quedó en evidencia cuando el tribunal, al día siguiente, el día de Nochebuena de ese 1696, dictó sentencia y condenó a la horca a Eichenhut. Y la sentencia se cumplió el 8 de enero del 97. Hay varios estudios dedicados a esta figura, estudios que muchos de ellos de la década de los años 60 y 70 del siglo pasado, de estos que habitualmente abandonamos hoy en día porque no están en Internet y parecen viejos y son como antiguos y tienen 50 años, pero son estudios que, por ejemplo, para este caso concreto, explican que nuestro joven estudiante planteó una defensa muy razonada y muy erudita ante el tribunal, pese a sus 20 añitos. Lejos de retractarse de haber dicho que el escriba Ezra había compuesto el Pentateuco, él lo que dijo ante el tribunal fue que negar la autoridad mosaica del Pentateuco y con ello cuestionar la sacralidad de los libros bíblicos era algo que ya no se podía negar en Europa por las recientes publicaciones de 3 libros, que eran el Leviatán de Thomas Hobbes, el Tratado Teológico-Político de Spinoza y el libro de los preadamitas de Isaac Lapeyre, el libro en el que Lapeyre había dicho que había pueblos anteriores a Adán y que, por ejemplo, el diluvio universal era un episodio propio de la historia del pueblo hebreo, pero que no se podía concebir como una historia universal. Hombre, el estudiante era un chico listo, cualquiera nos gustaría tener a un estudiante que con 20 años se presenta ya con Spinoza, con Hobbes y con Lapeyre leídos y procesados para argumentar, ¿no? Él estaba utilizando además era un chico listo porque estaba utilizando las referencias de autoridad muy precisas y adecuadas, porque eran 3 de los autores que constituían la vanguardia o la sublimación de una larga trayectoria de literatura bíblica, que desde finales del 500 había venido poniendo en cuestión y cuestionando incluso de forma radical todas las convenciones que regulaban la coherencia de la Sagrada Escritura, de autoría, de cronología, de geografía y de transmisión textual. La historia de la negación de la autoría mosaica del Pentateuco es más compleja y más larga que la que Eichenhut planteó en su defensa. Ya desde el siglo XI había Rabino Ibrahim Ezra, había teólogos biblistas cristianos como el Tostado, como Alonso del Madrigal, que ya en el momento bajo medieval, o en el entorno de Arias Montano, Mansius y muchos de los colaboradores de la Biblia Política de Amberes habían planteado de que, bueno, sí había dudas sobre cuándo se había escrito, quién había escrito y sobre cuestiones de coherencia interna. Ahora bien, una cosa era apuntar, como apuntaban estos autores, que el Pentateuco podía tener fragmentos, por ejemplo, en el que se narraba la muerte de Moisés, que no podían estar escritos por el propio Moisés y que tenía interpolaciones posteriores, y otra cosa es lo que estaban haciendo estos 3 autores invocados por Eichenhut, que era negar precisamente no unas partes, sino que el conjunto del Pentateuco, base fundamental para la comprensión del orden social y político en esos momentos del ámbito europeo, no había sido escrito por Moisés. En manos de estos autores, de Spinoza, de Hobbes o de Lapeyre, la propia cuestión, además de la autoría, no se agotaba en sí misma.
Ellos venían a decir, los libros bíblicos son un artefacto humano de redacción tardía. Es además un conjunto de libros viciado y corrompido por la historicidad, es decir, ha tenido manos de intervención humana. Con lo cual, se debe de leer los libros bíblicos no en términos de sacralidad fundamental para la concepción del orden social y político, sino como una construcción histórica. Una construcción histórica que además necesita, para comprenderse plenamente, leerse en conjunción con otras historias antiguas. El cambio era fundamental porque hasta ese momento los libros bíblicos eran entendidos como la palabra de un Dios que había hablado por escrito. Y en cambio ahora venía a decirse que estos textos eran artefactos humanos con una trayectoria histórica y a los cuales se le podía someter a crítica textual como cualquier otro libro histórico. Spinoza, siempre lúcido, lo dijo con más claridad que nadie y con plasticidad, porque Spinoza vino a decir, es un libro escrito por humanos y para humanos. Una frase muy sencilla de decir, pero que entrañaba un potencial disruptor de lo que eran las categorías culturales del tiempo brutales. Lo novedoso, reitero, no es lo que Spinoza o Hobbes o Lapeyre estaban haciendo de aplicar a la Biblia herramientas de crítica textual, porque eso ya tenía un pasado, eso ya lo había hecho incluso Bala en el 400, lo habían hecho los teólogos postridentinos, después de que Trento diga la Vulgata contiene la edición canónica de las Sagradas Escrituras, había que desautorizar las versiones hebreas. Y la forma de desautorizarlas era singularizando un proceso de transmisión textual que había tenido intervenciones humanas. Y lo verdaderamente novedoso de lo que estaban haciendo los planteamientos de Hobbes o Spinoza, que bueno, no son nada más iguales, pero se pueden, era fundamentalmente modificar el estatus de comprensión de los libros bíblicos y rebajarlos a la condición de documentos históricos. Junto a ello, había una segunda cuestión que también, junto a la radicalidad, por así decirlo, de las conclusiones, había un segundo elemento también que los diferenciaba de lo que había sido tradicionalmente el despliegue de la literatura, de la filología sacra, ¿no? Como se habían hecho Luis Capel o Jean Morin, sean católicos o luteranos, como habían conducido. Y el elemento fundamental estribaba en que Hobbes o Spinoza no eran biblistas puros, eran filósofos, y concretamente filósofos de la política. Ellos se sumergían en las profundidades de la erudición de la alta crítica bíblica, no como fin en sí mismo, sino para extraer materiales con los cuales luego reconducir sus consideraciones sobre sociabilidad, soberanía, formas de gobierno, que era lo que verdaderamente les interesaba. Como digo, no sería ahora cuestión de detenernos en las diferencias, en las diferentes conclusiones que uno y otro, que Hobbes o Spinoza, extrajeron a partir de sus estudios bíblicos, pero obtuvieron, digamos, conclusiones o llegaron a formulaciones políticas diferenciadas. Pero lo que sí nos interesa, y creo que conviene, es recordar que cuando Aikenhood, nuestro estudiante de Edimburgo, se defendió ante el tribunal que lo juzgaba, alegando la autoridad de estos autores, lo que se consiguió fue agravar su situación, porque al cargo de blasfemia se le añadió el de dar vuelo y circulación a 3 autores a los cuales el propio tribunal calificaba como monstruosos por destructores de los fundamentos del cristianismo, casi literalmente lo cito. Y lo que me interesa es que, al plantearlo en esos términos, el Tribunal de Edimburgo estaba utilizando un vocabulario y unas categorías que podían ser empleadas entonces por cualquier teólogo, luterano, calvinista o católico, sin distinción. Porque aunque en medio de todas las enconadas disputas que se mantenían entre teólogos de distintas confesiones, había en ese momento de finales del XVII un elevado consenso y acuerdo en lo que era la impugnación y el destierro de Spinoza o de Hobbes, en ese sentido de ser leídos como desacralizadores de las Sagradas Escrituras. Si cabe, fueron sobre todo los teólogos, además calvinistas y luteranos, los que con más empeño se aplicaron a ello, más incluso que los católicos, por una razón que también es lógica y natural. Es decir, hablar de los textos bíblicos, de la Escritura, como un texto corrompido por el tiempo y que ha estado sujeto a intervención humana, desarbolaba la propia doctrina de la sola Escritura.
Si la sola escritura, si solo nos quedamos con un elemento, quitamos tradición, y resulta que la estructura está corrompida en el tiempo, pero los teólogos católicos tampoco se quedaron a la zaga. Eso se vio porque años después de la publicación del libro de Spinoza, en 1670, pues en 1678, Richard Simon, miembro del oratoriano parisino, publicó la Historia crítica del Viejo Testamento, que era un ensayo de llevar la crítica bíblica a posiciones católicas. Y él lo hizo con una teoría muy sofisticada, que era decir, los textos bíblicos fueron compilados por una sucesión de escribas. Y era una sutil manera de decir, no por los libros, los escribas han actuado por inspiración de Dios, pero tienen un desarrollo textual humano. Se podía salvaguardar la inspiración divina de los libros, aun reconociendo un desarrollo textual. A las mentes más ortodoxas y de toda Bossuet esto no le pareció ni sofisticado ni sutil. Entonces mandó el secuestro de la Historia crítica del Viejo Testamento de Simón y lo llevó a la hoguera, directamente nada más publicarse. Este imperio de Bossuet no fue eterno y el destierro de este triunvirato invocado por nuestro joven estudiante ante el tribunal, Lapeyre, Hobbes, Spinoza, ese destierro inicial de la República de las Letras fue perdiendo vigencia y potencia a lo largo del XVIII, hasta el extremo que un siglo después, si nos ponemos en 1796, transcurrido un siglo de la ejecución de nuestro pobre diablo de Edimburgo, era una máxima asumida en cualquier cenáculo europeo, en casi todos los cenáculos europeos, que Moisés no había escrito el Pentateuco, pero sobre todo que la Biblia era un artefacto que debía ser analizado en términos históricos y culturales, no teológicos. No me estoy refiriendo a autores como Voltaire, que decían que esto era una fábula, no. Me refiero a los autores que estaban hablando de la historización de los libros bíblicos, que es una cosa distinta. A Eikenhut se la ha catalogado muchas veces como ateísta. Eikenhut no es necesariamente un precedente del ateísmo. Él no dice que es una fábula. Él lo que dice que es primitivamente, no con la pureza, digamos, discursiva de Spinoza, que era un elemento histórico. A finales del XVIII lo que quedan son pocos espacios en los que se entiende que las Sagradas Escrituras deben ser las fundantes del orden social y político, y las que se mantiene el monopolio hermenéutico de comprensión en manos de los teólogos. Uno de esos ámbitos es el de la monarquía hispana, que además se mantuvo en ese enrocamiento frente a la comprensión historizada de los libros bíblicos también a lo largo del XIX, ya con una constitución política de por medio. Una de las figuras más representativas de esos principios del XIX, de esos orígenes de la cultura del constitucionalismo en el orbe hispano, es Francisco Martínez Marina, e ilustra bien esta situación. Martínez Marina publica poco antes de morir su última obra, el gran autor de la teoría de las cortes, él publica una historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Zaragoza, 1832, que es una traducción de los Evangelios. Martínez Marina es un hombre profundamente comprometido con un horizonte de religión civil, de un cristianismo cívico, pero convierte la presentación del libro en un alegato contra la aplicación de las herramientas filológicas de la crítica textual a los textos bíblicos. Si recordamos que en ese momento basta por poner un punto de fuga a Blanco o White, yéndose al exilio o exiliado precisamente por discrepar de estas cuestiones, entendemos que el dictum de Martínez Marina no es de autor, es un gesto cultural, es un gesto de una cultura que en su transición del XVIII al XIX podía haber debatido incluso intensamente sobre filosofía política, sobre filosofía social, sobre economía política, pero no había dejado el más mínimo resquicio para la desacralización de los libros bíblicos, para la desamortización, ¿no?, de los libros bíblicos. Martínez Marina, que era un hombre de escritura muy ágil, justificó en un doble sentido esta preservación de las escrituras fuera del ámbito de la crítica textual. Las dos muy poéticas. Por un lado dijo que la implementación de una constitución política no anulaba la vigencia que debía de tenerse el entendimiento de los evangelios como una constitución de los cristianos, literalmente.
Y, en segundo lugar, dijo que la implementación de una constitución política no anulaba el núcleo de la genética cultural de una nación, su constitución literaria, ¿no? Para cuyo conocimiento él remitía a una obra sumamente precisa, que era la Biblioteca Hispana de Nicolás Antonio, monumento del género literario de la escritura de las bibliotecas. Y, en concreto, él la remitía al Index Materiorum del volumen de la Nova, que es del que tenemos aquí la copia. Cuando estos autores de finales del XVIII, principios del XIX, estaban remitiéndose a Nicolás Antonio, considerándose herederos de su legado y continuadores de su legado, no lo estaban leyendo exclusivamente como un registro de obras escritas en el ámbito hispano por parte de autores nativos desde los tiempos de Marcial. Probablemente el que luego vendrá a hacer eso será Marcelino Menéndez Pelayo, que convertirá esto en un bosque que se puede cortar y hacer celulosa. Pero ellos lo leían de otra manera. Ellos estaban leyendo fundamentalmente la Biblioteca Hispana Nova, eso, como lo había dicho Marina, como una constitución literaria, en el sentido de que se entendía, y ahí enlaza muy bien con lo que estaba contando ahora Adolfo y con el nudo de tiempo en el que se estaba planteando ese tema, con ese componente de españolidad muy presente, estaba planteando que Nicolás Antonio había sido capaz de detectar en las letras un zócalo de identidad que no se podía buscar ni en el derecho, porque no tenía la monarquía un derecho común a todos sus territorios, y que fracasadamente se había pretendido buscar al modo bolivariano en una politización de la monarquía o en una unión de armas. Básicamente lo que ellos apreciaban era el prólogo de la Biblioteca Hispana, en la cual Nicolás Antonio había dicho: nuestro error respecto al pasado es que hemos construido el relato de nuestro pasado y la historia colocando la clave de bóveda a las armas, ¿verdad? La tramoya de conquistas y reconquistas, y la debemos de situar en las letras, y celebrar en la biblioteca una unión de letras, no una unión de armas. Con eso Nicolás Antonio estaba haciendo básicamente una cosa, que era dar un suelo firme a una monarquía habitualmente entendida en crisis para situarse y reivindicar un lugar en la República de las Letras Europeas. Pero también estaba dando una radiografía o una ecografía, bueno, las tres dimensiones no lo voy a decir por Antonio de ayer que me dijo lo del poliédrico, pero digamos que radiografía plana se puede decir, el Index Materiorum. Tenemos una constitución literaria, pero tenemos una constitución severamente jerarquizada, con un primerísimo lugar para la materia teológica. Un primerísimo lugar que también consiste en que la teología, y ahora me estoy refiriendo ya al índex, ni se enumera como el resto de materias, ni se ajusta a su columna, sino que se coloca en el centro. Es decir, es una demostración evidente de que la teología no compartía numeración ni disposición con ninguna otra de las materias. Ella regía, tenía un estatus ya visualmente diferenciado. Si luego del Index Materiorum, que también nos da una idea de dónde queda la filosofía, medicina, jurídica, y dónde están las letras, dónde terminan las fábulas, la prosa, en el último lugar. Si entramos dentro de la Biblioteca Hispana, se descubre que la teología, aparte de ocupar el primer lugar, era muy productiva, muy reproductiva, tenía una alta capacidad de reproducción, porque de los pocos más de 11.000 libros de registros que tiene la Biblioteca Hispana Nova, ¿cómo voy, Luis? Te quedan 7 minutos. Vale. Decía que la biblioteca lo que evidencia es que la teología tenía una altísima capacidad reproductiva, porque de los 11.000 libros de la biblioteca, más de un tercio, 4.300, son de materia teológica. Para hacernos una idea, hay 1.000, en torno a 1.000, de la materia jurídica y político-legalia. Es decir, estudia con mucho. Y a su vez hay una cuestión que también es muy importante. Bueno, no solo es una cuestión cualitativa de ubicación y cuantitativa, nada desdeñable respecto a los números. La biblioteca también introducía otro pormenor que me parece muy significativo, y era la propia jerarquización dentro de la materia teológica. Es decir, aquí en primer lugar estaban los textos de comentario y de aproximación a los textos bíblicos. Las escrituras de una religión, ¿no?
Luego hay materia conciliar, patrística, literatura escolástica, polémica, estética, mística, filosofía moral, ¿dónde están? Filosofía moral, artes de predicación, artes catequéticas y una varia todavía de esto. Pero lo primero y fundamental era que dentro de la teología la piedra miliar estaba en las res biblicae de primera autoridad. Ese era el asunto. Y ya con esto termino. La biblioteca mantuvo plena vigencia en el 18. La estructura digamos, el desarrollo del género de escritura en las bibliotecas cogió mayor arboladura. Se pudo escribir una biblioteca de traductores para fijar un canon literario, una biblioteca de traductores que lo que hace es biografiar a Cervantes y Argensola, es decir, para el canon literario. Sempere pudo hacer una biblioteca de escritores de economía, porque materias que aquí no habían estado, de economía política, como le llaman, porque, claro, no las podía incluir Nicolás Antonio porque todavía no se hablaba de economía política. Pero la planta antoniana de biblioteca se mantiene durante el 18. Y por así decirlo, es el rompeolas infranqueable. Esto es lo que impide, bueno, creo yo, mi teoría, mi planteamiento es que esto es lo que impide cualquier filtración de crítica bíblica, de desacralización, con el elemento condicionante que eso tiene para toda la cuestión civilizatoria hispana del 19. Y la mejor forma, además, bueno, una forma de ilustrar la permanencia que tiene la biblioteca es que no solo sus paratextos, es decir, se publican muchísimas veces los prólogos, porque se la reconocía así en Jundia, pero la propia biblioteca se reedita en la década de los 80 del siglo XVIII. Se reedita, además tiene una cuestión, y con esto ya termino, de una manera muy singular. Juan de Santander, desde la Biblioteca Real, piensa en 1781 emprender la reedición de la biblioteca, porque se sigue considerando que esto es el AIU con el cual se tiene que hacer las cuentas con todas las novedades que están produciendo en Europa. Esto es nuestra tabla del 9 o del 7, como queramos llamarlo, con la cual tenemos que hacer nuestras cuentas. Y él piensa en editar en el mismo orden que había sido en el siglo XVII, primero la Nova y luego la Vetus. Pérez de Bayer, digno compañero de viaje de Mayans, le dice, no hombre, eso se hizo por urgencia, lo lógico es publicar primero la Vetus, vámonos a Marcial, y luego ya llegamos a Gracián. Y entonces termina saliendo la biblioteca en 1788 en el orden inverso, ¿no? Pero sale con el pie de imprenta de 1781, ¿no? Es un fósil de imprenta, ¿no? Y eso está muy bien porque es el fósil de imprenta que sirve para evidenciar que lo que se entendía que no se podía convertir en un fósil maligno era la estructura de materias de Nicolás Antonio. Y por eso es por lo que entiendo yo que la concepción de nación literaria de Nicolás Antonio, mientras tuvo vigencia, llevó aparejada también una jerarquía de letras que atravesará buena parte del siglo XIX, al menos hasta el momento que Amador de los Ríos empiezan a construir una historia de la literatura y digan que Nicolás Antonio quizá ya el tiempo suyo ha pasado. Pero entonces todavía tendremos una primera historia eclesiástica de España, de Vicente Lafuente, que reduce de una manera shakespeariana 200 años de crítica bíblica cuando dice, está muy bien esto de los textos y la transmisión textual, pero aquí la cuestión de tolerancia que remite a la sacralidad de las escrituras se reduce a una cuestión, creer o no creer. Ahí estábamos en 1870, muy lejos de la crítica bíblica. Nada más, muchas gracias.